Este San Jordi, en lugar de regalar rosas y libros, tengo una idea mejor. Regala unos buenos ravioli con lasañera rellenos de escalivada y queso de cabra. Nada dice t'astimo más que un plato de pasta, sobre todo si pinta así de bien. Quédate por aquí y te enseño a conquistar cualquier corazón, y si yo puedo hacer un plato así, tú también. Para empezar, hago la escalivada al horno, para la cual lavo unas berenjenas, unos pimientos y los pongo junto a las cebollas en una bandeja al horno durante más o menos una hora en la parte media o alta del horno. La intención es que se queme un poquitín. De mientras paso la remolacha cocida, que la venden directamente así en el súper. Esto es lo que dará el color rojo a la pasta, así que hay que triturarla muy bien hasta que se forme como una crema. En cuanto veas que la textura de la remolacha queda así, es el momento de ponerla en una sartén a fuego alto y mezclando constantemente para eliminar todo el agua posible. Cada 20 minutitos hay que sacar las verduras del horno y darles la vuelta para que se quemen también por los otros lados. Y mientras la remolacha se enfría, hago la pasta de color clásico, la de toda la vida. De hecho, te dejo también un vídeo arriba a la derecha sobre cómo hacer la mejor lasaña auténtica boloñesa. Ahí también hago la pasta a mano, y es que es muy fácil. Por cada 100 gramos de harina, un huevo. Incorporamos bien los huevos y empezamos a amasar, y de hecho es tan fácil amasar que no hay ninguna norma para hacerlo. Simplemente le das vueltas a la pasta y la doblas sobre sí misma, como estás viendo que hago aquí. Al cabo de unos 10 minutos ya verás que la textura es súper lisa y bonita, y si hundes el dedo verás que vuelve a su forma original. Esto es porque hay que dejarla descansar una media horita. Otra vez vueltecita a las verduras, y ahora sí voy con la pasta de color rojo. Para darle un color más vivo hay que añadir también un poco de pimentón, y para adentro la remolacha que he triturado antes. También un par de huevos porque necesita proteína, y lo mezclo, pero en este caso en el bol, para que no se me ensucie la mesa de trabajo. Y a partir de aquí es el mismo proceso: doblamos la masa sobre sí misma y la amasamos hasta que esté bien lisa. Y si la notas pegajosa, añades un poco más de harina. La dejo también envuelta con papel film para que el gluten se relaje, y sobre todo trátala con amor, porque la pasta fresca hecha en casa está viva. Llegados a este punto, las verduras ya están perfectamente carbonizadas y mi casa huele de maravilla. Ahora simplemente tienes que pelarlas y verás que es súper fácil, porque la piel se sale literalmente sola. Aquí también es súper importante exprimir todo el líquido posible, y para ello puedes hacerlo con las manos, con un colador, o lo mejor de todo, pasarlo también por la sartén con un poquitín de aceite de oliva, una buena pizca de sal y lo mismo, fuego alto para sacar todo el líquido posible. Luego hay que picarlo un poquitín para que se mezclen bien las verduras y se vuelva como una pasta donde se combinan los sabores de estas increíbles verduras, los cuales voy a mezclar con 2 rulos de queso de cabra. Lo desmenuzo bien y lo incorporo también a esta masa, añadiendo sal hasta que te quede bien salado, porque los rellenos de la pasta tienen que estar muy sabrosos. Me ha costado muchísimo contener las ganas de no comerme el relleno tal cual, porque estaba tremendo. Pero ahora que las masas han descansado, es el momento de trabajar con ellas, siempre con pedacitos pequeños y dejando lo que no estamos usando tapado para que no se seque. Hay que aplanarlo, pero no mucho, a un grosor de más o menos 1 centímetro. Durante el proceso las masas tienen que estar bastante pegajosas para que los colores se junten entre sí. Así que con el cuchillo mismo o con la máquina de pasta, córtalo en hilos de más o menos 1 centímetro de grosor, como si estuvieses haciendo unas tagliatelle, y con mucho cuidado porque, repito, esto está bastante pegajoso. Formamos la bandera catalana. O bueno, realmente puedes formar cualquier bandera porque hay infinidad de opciones con la pasta. Es como la plastilina, así que es súper divertido jugar con ella. Primero junto bien las tiras con los dedos y luego con un rodillo lo aplasto suavemente, pero no muy fuerte porque luego no lo puedo despegar de la mesa de trabajo. Y ahora lo último que me queda es pasar mi hoja por el grosor más fino de la máquina, cortarla por la mitad y poner bolas del relleno del tamaño que más te guste. Yo en este caso, en lugar de ravioli, estoy haciendo algo más bien llamado tortelli, que son de un tamaño rectangular y bastante más grandes. Y de esta forma también se aprecia muchísimo mejor la lasañera. Yo humedezco los bordes un poquitín para asegurarme de que se sella muy bien, y sobre todo intento que no se quede nada de aire dentro, porque si no luego al hervirlos pueden explotar. Y para acabar, con un cortapastas, un cortapizzas o con el cuchillo simplemente cortas la forma deseada, los pones un poquitín de sémola o harina y directos para el congelador o al agua hirviendo, porque si no, con el tiempo y con el relleno húmedo que tienen, se van a acabar deshaciendo. Repite el proceso con la masa restante, o si ya se te da bien hacer pasta como es mi caso, úsala todo de golpe y haz una hoja larguísima como estoy haciendo yo aquí. Cuanto más gruesas sean tus tiras, más fácilmente se van a pegar entre ellas. En cambio, si las aplanas demasiado, no se van a enganchar una a la otra. Ya ves que a cada pocas tiras que pongo intento juntarlo así con las manos y aplastarlo un poquitín. Corto los extremos sobrantes que son irregulares, y esos los podré usar para hacer cualquier otro tipo de pasta, y con suavidad paso el rodillo haciendo que se peguen las líneas, formando este estampado súper bonito. De hecho, para esta pasta ni siquiera necesitas una máquina, se puede hacer prácticamente todo a mano, porque la verdad es que con el rodillo se aplasta súper bien, y la máquina pues la uso solamente para darle ese toque final. Aprovecho
Aprovecho también para dejarte otro vídeo arriba a la derecha donde te enseño cómo hacer orecchiette, una pasta genial que no lleva huevo y es una de las más fáciles de hacer, ni siquiera necesitas máquina, solamente te hace falta harina, agua y un cuchillo. Déjame también en los comentarios qué tipo de pasta y qué relleno quieres que haga en el siguiente vídeo. El proceso para hacer esta pasta con colores y con un relleno tan complicado, la verdad es que es una de las recetas más difíciles que he hecho, pero considero que el resultado vale totalmente la pena, ya que San Jordi es solamente una vez al año, y si quieres sorprender a tu pareja o amigos, creo que no hay nada mejor que esto. Aparte que también es una muy buena idea para una cita, simplemente invita a la persona que te gusta y hacéis pasta juntos. No me digas que no es una actividad súper divertida, que puede salir de 1000 maneras diferentes. Las cantidades exactas están en la descripción del vídeo y a mí me han salido 12 tortelli, que son como una mano de grandes, y me ha sobrado también muchísima masa con la que he hecho unas tagliatelle coloridas muy buenas. Lo mejor de hacer pasta de colores es que la remolacha y el pimentón no se notan en absoluto, simplemente están ahí para dar color, pero el sabor no está para nada presente. Y al tener un relleno tan delicioso como la escalivada con el queso de cabra, he decidido tirar por una salsa un poquitín más sencilla, pero que también complementa muchísimo con el sabor de estos ravioli catalanes. Aceite de oliva virgen extra a fuego bajo y un par de dientes de ajo picados en lonchas finitas que he hecho también para que infusionen el aceite y se tuesten un poquitín. De mientras pongo agua a hervir, la salo muy bien cuando esté echando ya las burbujas y para dentro que van los tortelli. Cuando lleven unos 4 minutos prueba una esquinita para ver si están ya listos y echa un poquitín del agua de cocción al aceite, que con el gluten que contiene hará que se emulsione un poco y se vuelva más espesa. Bien de ese aceite infusionado y también bastante ajo por aquí y por allá, y unas lonchitas finas de parmesano también nunca pueden faltar con cualquier tipo de pasta. Para decorar un poquitín de albahaca y ya lo tenemos, una de las pastas más bonitas y sabrosas que te vas a comer en tu vida. Tanto si eres de Cataluña como si no, no puedes decirme que no pinta tremendo este plato. Y el relleno de escalivada con queso de cabras, es que no tengo palabras, es uno de los rellenos más ricos que he hecho. Y ya que has llegado al final, te doy las gracias por ver el vídeo y te animo a que te suscribas porque hay muchas recetas que están por venir, tanto de pasta como de muchísimos otros platos deliciosos. Y cualquier duda, consejo o crítica te leo en los comentarios. Venga, chao.